te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Hola, bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte. Mi nombre es Livia Ánimas y estamos ya de vuelta con nuevos episodios, pasando toda esta temporada de calor y ahora en la temporada de inundaciones y muchas lluvias. Y bueno, estamos aquí justamente en las instalaciones de Gimnasio de Arte en la Colonia Roma y en la cabina de Switch Podcaster. Y el día de hoy tenemos como invitada a Karin Cuyul. Ella es cineasta y productora chilena radicada en México. En 2019 realizó su ópera prima Historia de mi nombre. Y bueno, también es cofundadora de Pequén Producciones. Karin, ¿cómo estás? Bienvenida a Gimnasio de Arte y aquí a la cabina de Switch Podcaster. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Sí, Karin, pues nos encanta tenerte por acá y también justamente nos encantaría empezar con una breve historia tuya de cómo llegaste principalmente al video, al cine, a esta parte creativa audiovisual. ¿Qué te llevó, dónde inició y cómo has llegado hasta este momento a estar justamente con esta vastedad de producciones, de colaboraciones? Bueno, yo estudié cine en Chile, pero durante la escuela y después un par de años desde que salí de la escuela, cuando ya comencé a trabajar, me dediqué más a la producción. Fui asistente de producción y además trabajé más en ficción, más que a lo que me dedico ahora, que ya dejé un poco de lado la ficción. Y bueno, allí empecé como a trabajar en unas compañías, en unas productoras importantes en Santiago. Y en una de esas estaba como, yo también quiero hacer algo. Pero ese algo era una idea documental. Ajá. Y así fue como llegué, o sea, como empecé a desarrollar esa idea y también como llegué justo ahora a construir una carrera como en paralelo de dirección y que me quedó gustando más. Que la de producción. Que la de producción en ese momento. Igual sigo haciendo producción, pero creo que lo que cambió fue que justo este tipo de trabajos en los que colaboro y a los que me gusta hacer, van en una vertiente más como de cine de no ficción, ajá, entre documental y no ficción. Y eso sí fue algo que descubrí en el camino, como a raíz de esa primera película que hice. Y precisamente porque fue como una decisión de construir un poco lo que me habían enseñado en la escuela, que sentía que era demasiado rígido, y quise como flexibilizar ciertas ideas con las que venía formateada desde que uno estudia. Claro, sí, porque digamos que todas las escuelas de cine, así como de fotografía o de cualquier arte, de repente encasillan mucho la forma de producir, las temáticas, ¿no? Las metodologías, ¿no? Entonces creo que justamente podemos ahorita encontrar contigo como de la ficción de repente decías, o sea, ya no lo quiero hacer, pero me quiero ir a algo más documental, pero que no es un documental ultra puro tampoco. Claro, no tan tradicional. Ajá. Tampoco. Y eso fue lo que me pasó en esta primera película, que me costó un montón hacerla porque además, yo nunca había participado de un proceso de producción, de un proceso de desarrollo de documental, o sea, como profesional, porque yo estaba, como decía antes, como más ligada a la ficción. Uh-huh. Entonces era muy difícil como cómo me acercaba a esto y además nunca había dirigido hasta ese momento. Entonces todo era muy nuevo. Uh-huh. Pero lo que atesoro, como lo que más rescato de ese momento justo es esa pureza como de enfrentarte a algo nuevo. Uh-huh. Y del desafío que es también, como de, sí, tengo que liderar un equipo, sí, tengo que irme a rodaje. Ahora ya no hago rodajes porque, ahí vamos a hablar más adelante, pero se atravesó la pandemia y me dediqué mucho más al trabajo de cine de archivo. Claro.
Pero en esa primera película... Justo en esta historia de Mi Nombre, pues, o sea, fue como tal cual, ópera prima en todo, dirigiendo y experimentando todo lo que tal vez no tenías tan fijo o que pues podrías tener en teoría, pero como dices, pues más bien esta experiencia pura, pero también un poco desde la inocencia de cómo resolver y pues... Así lo hacen los demás, pues yo ahora lo hago así, ¿no? Sí, y ahí es como, o sea, sin dejar de lado un poco la formación académica o con la que te forman cuando estudias en una escuela de arte, de cine, de lo que sea, pero sí sacar herramientas de eso para poder desarrollar más libremente. Eso fue algo muy interesante de hacer. Claro, y más porque cuéntanos un poquito cuál es la idea de pues sí, de esta primera obra que hiciste, Historia de Mi Nombre, para los que por ahí lo irán viendo por ahí el tráiler, pero cuéntanos así de qué va. Bueno, Historia de Mi Nombre, yo diría que todavía tiene un poquito de cosas tradicionales del documental, pero me atreví igual a explorar las cosas en las que ya me dedico ahora más firmemente. Como que partió de ahí, por eso quiero, o sea, como que tengo muy buen recuerdo de ese proceso. Sí. Es una película que ocurre toda dentro de un carro, o sea, todo el rodaje lo hicimos dentro de un carro en el norte y el sur de Chile, como recorriendo Chile. Eso era emulando un poco un viaje que hicimos con mi familia, que vivíamos primero en el norte y después nos trasladamos al sur. Pero en ese viaje hay una voz en off, ya vamos a hablar de eso, que reflexiona sobre aspectos de la vida política de Chile, pero haciendo como un cruce generacional entre la generación de mis padres que vivieron como la época de la dictadura y mi generación que creció ya con la democracia recuperada. Claro. Y ahí, bueno, ese es un viaje, pero además había algo con lo que tenía como una búsqueda que hace la película, aparte del viaje, que es una búsqueda en sí misma, era que en mi familia no había recuerdos fotográficos, o sea, no había fotos, no había videos, no había nada. Uh-huh. Entonces empecé a trabajar con archivos ajenos, como archivos familiares de otras personas para poder recuperar esa memoria. Sí. Entonces ahí lo que descubrí fue, mientras la estaba haciendo, como la potencia del archivo, como las posibilidades de nuevas películas que existen en el archivo, incluso en archivo que no es tuyo, que es archivo prestado. Exacto. Y luego ya después eso lo fui profundizando, bueno, con las otras cosas que fui haciendo en adelante, pero me quedó gustando. Y bueno, y también se atravesó la pandemia. Justo te lo preguntaba porque creo que, como dices, ¿no? Como que ese primer experimento te empezó a abrir muchísimas posibilidades para herramientas que pues tal vez en ese momento no veías necesarias para tus proyectos, y que unas de esas es el archivo, ¿no? Que es la escritura, ¿no? Que tiene que también como documentar de una forma muy personal y particular, no tanto como tan general, ¿no? Y que también tiene que ver como estas formas de narrar y de que también de hacer ese uso de la narración desde la voz en off, ¿no? Que de repente creo que es parte como de tus trabajos más importantes tener todo eso englobado, ¿no? Escritura, archivo y voz en off. Es como ese sentimiento que te va a llevar a algo que vas a ver o escuchar de alguno de tus proyectos, ¿no? Uh-huh. Sí, y con Historia lo que pasó fue justamente eso, que me di cuenta de lo importante, bueno, porque sí sabía que, porque aparte no aparezco en cámara, uh-huh. Todo va dentro de este auto y sí. En estos archivos que ni siquiera aparezco yo porque no son míos, y tenía que construir un personaje, o sea, un personaje que acompañara, o sea, como que fuese, que movilizara este viaje. Uh-huh. Entonces ahí fue que entendí, y me costó entenderlo porque escribía, había muchas versiones de voz, pero no era la voz, porque, o sea, no era el texto. Porque una cosa es el texto y después la otra cosa es la voz, cómo se interpreta. Uh-huh. Pero en ese momento era como, ese texto no es porque está ilustrando mucho, porque está, no sé, marcando datos, mostrando fechas. Uh-huh. Entonces tenía que lograr llegar a un tono de escritura que tenía que ser particular, que además ni siquiera es una escritura literaria, es una escritura para cine. Sí.
Sí. Y esas cosas, bueno, fue ahí, como una crisis primero, porque era, no puedo sacar esta película, esta no es la película. Ujú. Y la película se encontró cuando ya ese texto emergió y ya era el texto que tenía que ser. Ya Claro. ella era, se encontraron los materiales, digamos. Oye, y eso es muy interesante porque justamente por ahí sí hay banda que está haciendo guión o simplemente alguien que le gusta escribir y lo quiere utilizar en el video. Ahorita hablas como de esas diferencias, ¿no? De textualidades, que algunas veces unas cosas sirven para aspectos muy técnicos, otras tal vez para que alguien tenga la información muy clara de qué va el mismo proyecto, pero también esto que nos mencionas ahorita, ¿no? De que sea un texto que acompañe la imagen y no que sea descriptivo ni sea técnico. Creo que es de las cosas como más difíciles que podemos encontrar y que tal vez de repente ahora lo encontramos ahora un poco burdo en el TikTok o en esos videos que te describen los lugares, ¿no? o experiencias. Le digo porque es un poco burdo, porque pues sí es como un poco esa voz en off, pero que justo se vuelve totalmente descriptiva y a veces perdemos el personaje que Exacto. puede dar esa voz, ¿no? Y eso fue solamente, o sea, bueno, lo fui entendiendo en el tiempo, o sea, ya con historia fue una primera maduración de eso. Luego hice un corto, que fue el corto que me trajo acá porque vine, bueno, me tocó venir estábamos en pandemia y me tocó venir a hacer acá la digitalización de esos archivos, que eran cintas de Super 8. Y ya en ese proyecto que se estrenó el año pasado, como que terminé de afirmar ciertas ideas respecto del proceso de escritura de voz en off. Y ahora estoy escribiendo, sí, terminando justo la voz en off, ahora mismo, de mi segundo largo. Y claro, es distinto, como, o sea, ya he entendido ya más firmemente, o más certeramente, o más claramente, de cómo puede funcionar la voz como un elemento tan importante como la imagen o tan importante como el sonido. Es otro sonido. Y cómo además esa voz puede marcar no sé, el montaje, el ritmo de cómo se van presentando las imágenes en la película. Sí, claro. Sí, porque finalmente es un personaje. Exacto. Que si bien ahorita te iba a preguntar, ¿no? O sea, son estos proyectos como documentales, pero también se vuelve un poco ficcionar ese personaje, ¿no? Y eso es muy interesante porque también lo hemos visto, o sea, justamente cuando no nos damos cuenta de que existe una voz en off que es un personaje es porque está súper bien hecho, ¿no? Y porque justo se vuelve algo, pues, que es una ficción de alguien que puede estar contando algo que no está en las imágenes, que está en el pasado, en el presente, que no está en lo que estamos viendo, o que sí está describiendo, pero que también ya la misma voz nos genera como espectadores, pues, imaginar una persona físicamente hablando de eso, ¿no? Entonces, eso es como lo poderoso también del diseño de esa voz en off. Sí, y eso hay dos cosas, o sea, como una es la escritura de ese texto, cómo funciona en el papel, y luego cómo funciona eso oralmente. Son como dos etapas distintas. Yo, bueno, como que identifiqué esas dos etapas, o he identificado esas dos etapas o procesos ahora. O sea, distinguirlos, como separarlos. Y es justo eso. Y una amiga que es documentalista mexicana siempre me dice, como, no, pero todas esas películas finalmente son igual medio películas de ficción. Porque no te puedo meter en documental como tal. Tampoco es tan ficción, pero porque agarras elementos. Y bueno, yo creo que ahí es lo que decía al principio, como encontrar herramientas de todo, o sea, como mezclar las cosas. No, yo creo que eso era algo que cuando era más joven, cuando estaba estudiando, me frustraba un poco como de pensar que las cosas eran tan estrictas o rígidas. Sí. Y siento que, bueno, ahora en mi desenvolvimiento de lo que he hecho, encontrar esa flexibilidad o sea, como que me gusta más, lo disfruto más. Y la flexibilidad lo da también el uso del mismo archivo y de que ya no tengas esta como obligación que me imagino que sentías, ¿no? Siendo más joven de decir, no, es que yo tengo que grabar las imágenes tienen que ser mías, ¿no? Entonces, también esta parte de la propiedad de la imagen,
creo que ha enriquecido esta producción porque entonces es, bueno, si no puedo salir de mi casa porque hay una pandemia, hay material donde yo puedo ocupar para seguir produciendo, pero también aunque ya no exista esa restricción, pues tengo la libertad de mezclar también, ¿no? Sí, totalmente, y ahora estamos como... Bueno, y también en un momento algo que fui como pensando, y bueno, y que se está hablando igual bastante a propósito, es que la sobreproducción de imágenes. Entonces, en un momento cuando ya fui dejando de a poco como mi rol de productora, lo fui abandonando poco a poco. Fue un poco por eso también, porque yo qué más, o sea, como si pienso en las imágenes que encuentro, los archivos que encuentro, digo, ¿yo qué puedo hacer distinto? ¿Qué puedo ofrecer de imágenes? Y ya hay muchas cosas. Sí, es ahorita como el coco de todos la producción, ¿no? Uh-huh. O sea, que es como ya se hizo todo y ahora, ¿cómo le hago para...? O le sigo llenando al mundo de imágenes o nos vamos a ocupar las que ya existen. Y ahí, bueno, igual hay que hacer una salvedad, como que si hay gente que todavía puede producir imágenes, más bien esto es una cosa que me pregunto yo, como yo no, o sea, prefiero agarrar lo que ya está. Claro. Oye, Karin, cuéntanos un poco, o sea, justamente la voz en off, cómo funciona para ti, y más en este taller que vas a dar con nosotros, que es teoría y práctica, ¿no? Para también estos proyectos audiovisuales, no solo cinematográficos, que es un poco ya lo que estuvimos hablando aquí en general, pero también cuéntanos cómo lo estructuraste, qué es lo que te interesa también que pues se den cuenta, que practiquen las personas que quieran entrar ahí contigo. Uh-huh. Bueno, el taller me gustó mucho diseñarlo primero. Me gustó mucho diseñarlo porque fue como que todas estas ideas de estos proyectos en los que he trabajado y desarrollado me ayudaron a encontrar un método, a pensar un método. ¿Cómo podría compartir esto, como estos procesos? Porque además es algo muy abstracto por momentos. Exacto. Y entonces lo dividí como en una parte media teórica, como de estar haciendo análisis de voces, porque además todo partió también porque sabía yo, para Historia de mi nombre, que quería escribir una voz en off, pero empecé a buscar aquellas voces que no me gustaban en películas. Ah, súper. Lo que no me gustaba. Ajá. ¿Cómo diferenciarme de eso? Bueno, y el taller está pensado como... ir encontrando estas voces en las películas e ir entendiendo los tipos de voces, o sea, el tipo de películas que usan voz, como el ensayo, el documental personal o la autobiografía. Y también... me desconcentré. Y algo muy importante es también como esta configuración de personaje. O sea, como que vamos a ir de macro a lo más particular. Claro. Entonces, entender ya qué tipo de historia quiero contar y luego entender dónde está este personaje. Y por eso ahí como que tomamos elementos de ficción, porque hay que crear un personaje que va contando la historia y eso se tiene que relacionar con qué es lo que quiero decir. Totalmente. Entonces, bueno, y ya hacia el final de las clases, porque son 8 sesiones, como digamos que las últimas 3 o 4 van a ser clases más prácticas, en donde vamos a poder estructurar como el camino emocional del personaje, que eso tiene que ver con la estructura narrativa de la idea que quieran trabajar, y hacer unas revisiones de escritura, porque sí va a ser importante como compartir procesos escriturales. Sí, creo que una de las cosas más importantes que vi en tu programa era esa parte de que esta voz se va a expresar primero a partir de la escritura y luego puede ser en esta práctica de si lo van a hacer ellos mismos con su propia voz o si este personaje tiene que ser alguien más que esté pues sí, interpretando o leyendo eso que tú ya escribiste, ¿no? Porque también eso tiene que ver con algo que va a ser muy importante para todos los que nos estén escuchando, que si ya tenían en mente como un proyecto donde quisieran agregar esta voz en off, o ya lo hicieron antes y no les quedó bien, o sienten que todavía le falta,
Aquí el momento es de mucho vaciado, ¿no? O sea, esta parte teórica de ver, de escuchar, ¿no? De analizar los proyectos de alguien más, pero también después ir como desmenuzando lo que uno trae en la mente y del proyecto, y después esto que dices, ¿no? Que al final se vuelve casi este cierre donde viene lo emocional, lo psicológico y todo, que va a dar esa voz ya cuando se escuche. Exacto. Y ese es otro... Es como ya esa es la última etapa. Y ahora que estoy como justo terminando una, me he dado cuenta que para llegar ahí hay que tener un montón de cosas claras hacia atrás. Exacto. Entonces, bueno, eso va a ser... o sea, a mí me parece interesante porque vamos a ir construyendo, ojalá, como colectivamente, encontrando esos caminos. Y además aprovechando, o sea, si es mi propia voz o es la voz de otra persona, porque también, o sea, no todos quieren hablar, o sea... Ajá. Sí, que no se espanten si no les gusta escuchar su voz. Sí, eso siempre pasa. Sí, por lo menos las primeras veces se espanta horriblemente. Sí. Ya después uno se acostumbra o hacemos un tipo de voz, ¿no? Como yo, que aplico la voz de aquí de radio, que es muy diferente a la que si me ven aquí en gimnasio. Ajá. Sí, por eso como esas hay algunas herramientas como teatrales para eso, como para encontrar, no sé, en esta frase, ¿qué siento? Entonces, eso también va a ser un trabajo práctico para que ir llevando la entonación a esa emoción. Súper bien, me encanta, Karin. Pues recordarles por acá, ya ahorita para poder revisar en la página web de gimnasio, el taller de Karin con el temario, y empezamos el 21 de septiembre, pero estén por ahí muy al pendientes de nuestra preventa de este taller para que pues puedan entrar con el precio especial. Y Karin, pues cuéntanos en dónde te pueden encontrar, en qué redes sociales. Por acá pondremos obviamente al final del episodio los links, pero en dónde te pueden encontrar en la web. En la web, está en el Instagram de Pequén, que es mi productora que tengo junto con una socia, con Josefín, ella no vive acá. Y bueno, y ahí pueden ver las películas que estamos trabajando, porque tampoco, o sea, seguimos produciendo, yo dirigiendo, nos vamos dividiendo. Y eso es Pequén Producciones, está en Instagram. Súper bien. Y la página igual, pequenproducciones.cl. Y mi Instagram es mi nombre y mi apellido, Karin_Cuyul. Perfecto, Karin. No sé si quieras ahí cerrar con alguna invitación para las personas que quieran entrar a este taller de voz en off. Sí, algo que no dijimos y que es muy importante es que no es necesario tener experiencia previa. Más bien es como las ganas de querer indagar en un proceso de escritura. Y son bienvenidas todas. Sí, claro, que no va a ser forzoso que utilicen su voz, sí, ¿no? O sea, eso lo pueden hacer o no si lo requieren, pero justo, ¿no? Que es una escritura que va a ir más hacia esa introspección también, ¿no? Dependiendo ahí de qué proyectos anden. O de qué quieran experimentar, tal vez no tienen un proyecto tan claro, pero agarrar estas herramientas para quizás en el futuro. O también si quieren trabajar en el proyecto de alguien más, haciendo ese tipo de ejercicio, está buenísimo, entonces... Pues muchísimas gracias, Karin, por estar por acá en Gimnasio de Arte. Por ahí estaremos poniendo al final de este episodio los links para que puedan ver algunos ahí como de los videos y demás que ha participado Karin. Y pues agradecerle muchísimo a la producción de Switch Podcaster por el podcast de Gimnasio de Arte. Nos escuchamos muy pronto. Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte. En nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 5207-9404.